Hoy hace 5 años, justo hoy, 14 de marzo, realmente empezó el confinamiento y el mundo, el ciudadano de a pie, se ha dado cuenta que algo está pasando, ¿de acuerdo? Y si tú miras un gráfico, ves que la bolsa, como siempre, 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 descuenta lo que ocurre en el futuro. Aquí, en estas circunstancias, ya había pasado algo que el mercado se olía, un gap bajista, y de ahí empezó el mercado mucho antes de que realmente la gente sabía que algo va a pasar y las decisiones al respecto de los confinamientos de la pandemia y el COVID, pues el mercado ya sabía que algo ocurre, juntos con Apple en su momento que había dicho al principio del año, en 2020, que no iba a cumplir su guidance que había dicho de sus resultados, de su presentación de los resultados, porque tenía problemas con la fábrica en China. Así que vamos a ver lo que está pasando ahora. Para esto hay que entender qué es lo que realmente pasa en los mercados. Todos estos soportes, ese price action lleva dibujado con mucha antelación. Lo puedes chequear en otros vídeos donde yo he compartido este soporte, sobre todo los de los 550. Recuerda que el SPY no es más o menos 10 por 1 del SP 500, lo representa. Si el SP está a 5.000 puntos, el SPY está a 500. Pero no es exactamente ese cálculo. Existe una página en internet, el Spy Calculator. Si quieres yo te lo comparto, me escribes un email o comentas en el comentario aquí debajo del vídeo y yo te lo comparto encantado de la vida. Lo más importante es realmente entender que desde luego que aquí estamos viviendo una corrección, entramos en una corrección, un 10% en el mercado o en un valor es corrección, ¿vale? Antes de un 10% es algo totalmente natural. Mayor de un 20% bajista, valor o mercado, etcétera. Para eso, desde luego, tenemos a Tesla, un valor que ha perdido más del 50%, incluso aquí cuando llegó a los 215. Este price action, estas zonas también las tenemos muy claras, dónde puede igual parar el valor y en todas ellas ha hecho un pequeño rebote. Es lo que ocurre cuando tienes un mercado de dirección bajista. Los valores bajan y rebotan en los soportes. Hay que entrar y deshacer. Lo difícil es, mucho más fácil es en un mercado alcista ver dónde hay una resistencia que en el mercado bajista con las noticias en qué momento para. Para esto hay que entender rápidamente qué es lo que realmente está pasando en los mercados, ni los datos del CPI y los PPI, que realmente hemos visto que han bajado un 0,1, 0,2%, han enfriado un poco la inflación y eso realmente el mercado lo necesita, porque en algún momento necesitamos bajar los tipos de interés, pero como Donald Trump no tiene una fuerza de mano para decidir con la Fed qué es lo que tienen que hacer, que son totalmente independientes, pero hay una cosa que la mayoría de vosotros tal vez no tenéis en la pantalla y es que todo lo que está haciendo Donald Trump es una persona, es un negociador, es un hombre de negocios, un businessman, y realmente la fuerza que quiere ejercer a través de aranceles, etcétera, etcétera, con otros países es forzar a la Fed que se dé cuenta de las circunstancias que estamos viviendo y empiece a bajar los tipos de interés. Él realmente está intentando forzar una recesión para que se bajen los tipos de interés porque ahora mismo Estados Unidos no es ni siquiera capaz de pagar su deuda que tiene por el alto tipo de interés. ¿De acuerdo? Entonces, Donald Trump lo que está intentando es solucionar este tema a través de otra vía. Entonces, aquí en general ya hemos visto, esto es una zona de price action, esta es otra zona de price action. El SPY se ha movido desde máximos históricos. Aquí arriba habían más de 12.000 millones de dólares con una fuerza bajista y aquí en estas zonas poco a poco han salido y se ha comprado a corto plazo. ¿Qué ocurre? Hemos encontrado un soporte, un stop de esta bajada. Es muy difícil decirlo. Yo soy una persona que se moja y he dicho ya, a muy largo plazo vemos puntos muchísimo más altos. De hecho, que nosotros ya las habíamos dibujado con anterioridad, que ya había mencionado, que aquí podíamos ver fácilmente unos 6, bueno, sí, sí, 630, 650, y también en el Bitcoin también lo había comentado, es decir, que aquí las zonas que están dibujadas aquí, lo he hecho con anterioridad, 119, 118 será bastante viable que en algún momento cuando rompa esto, y en esta zona también ese punto en el cual si hubiera roto los 78, pues fácilmente habríamos visto los 73, ¿no? Pero aquí esta zona en los 78.300, 77.000 y pico aguantaron. Y en el SPY, ¿de acuerdo? Si nosotros lo vemos en el SPX,
en el SP 500, aquí las zonas más altas, aquí están dibujadas, ¿de acuerdo? 6.300, 6.500, estas zonas claves, desde luego, cuando el valor, el valor, el índice tenga que poco a poco hacerse el trabajo alcista, pues lo más importante es lo antes posible volver a ver cotizar en esta zona de la parte baja del price action por encima de los 5.800, 5.750, lo cual son aquí esta zona de los 575, 580 y poco a poco entrar otra vez en ese price action que tenemos dibujado en esta zona. Dicho esto, pensad que también hay valores, muchos valores que se están encontrando en zonas bastante potentes y pueden tener una revalorización muy rápida, ¿de acuerdo? Y para esto, en el sector en general, es decir, si alguien de vosotros quiere mi watchlist de valores que yo estoy chequeando, pues de verdad escribidme o entrar en la web, suscribiros a Daily News Stocks y os vais a suscribir a una newsletter que es muy potente porque comparte alertas de operativa que cuando recomiendo o algún valor que de verdad que es importante, interesante ponerlo en la watchlist. Os comparto datos macros, os comparto mm, los fines de semana, sobre todo para la nueva semana, qué es lo que ha pasado en la semana anterior y qué debemos esperar en la próxima. Y aquí, si vemos un poco todos los valores, también Adobe, ¿no? Un valor que ha caído después de haber presentado sus resultados. Y en este caso también es chequear realmente cuál es su price action, cuáles son las zonas que podría fácilmente volver a ver los $330 y si nosotros bicheamos aquí un poco esta zona como un price action, digamos, de la parte inferior y cuál sería su fair price, más o menos esta zona de los donde más ha cotizado, ¿no? Incluso aquí de los 350, 360, así que sería totalmente posible que lo hiciera. Y aquí abajo hay un pequeño gap que se ve, hay que tener un ojo muy entrenado, y estoy seguro que alguno de vosotros lo ha visto. Si nosotros cambiamos esto de color, entonces vemos realmente dónde ha parado, ¿no? Vamos a llevar esto un poco más para allá. Y es justo donde ha parado en esta zona y se podría tener en la miria a ver lo que pasa, ¿de acuerdo? Y así muchos otros valores. Tesla también ya había comentado con anterioridad que en esta zona aquí abajo, si rompiera esta zona, sobre todo habría que ver mucho más presión bajista, pero aquí vemos que puede haber un rebote, porque ha perdido más del 50%, que es increíble. Para volver a la SPY, importante tener en cuenta, nosotros aquí ya hemos tenido ese rebound, lo podemos quitar. Esto también ya ha pasado, lo podemos quitar. Este next stop lo dejamos aquí porque realmente habrá que ver si esto puede ocurrir. Desde luego que sí. No sabemos lo que pasa, es muy difícil realmente, pero sí que hay que estar encima y hacer su propio chequeo. Y aquí en este caso, cuanto antes recuperamos esta zona inminente, pues obviamente podríamos ver que recuperamos a las zonas de los 5.700, 5.800, eso es lo importante. Así que, de verdad, estar muy, digamos, encima de la operativa. Cuanto más trading hacéis, cuanto más swing trading hacéis, mejor. Si esto incluso con opciones, más fácil todavía porque estáis expuestos a un riesgo mucho menor que estar con acciones y seguramente también pronto veremos que en algún momento pare el mercado este camino de corrección o hacia un mercado bajista, encuentre un soporte y encontraremos muchísimos valores que están puestos realmente para comprarlos, para invertir a más largo plazo, pero para esto necesita el mercado un catalizador. Hemos visto que con el CPI y con el PPI esta semana no ha bastado, necesitamos más. Así que estaros muy pendientes de esto. Si tenéis una duda, escribir aquí abajo en los comentarios, escribidme un email o por WhatsApp, que lo tenéis también en la web, todos mis contactos y os contesto encantado. Que tengáis un espectacular fin de semana y mañana veremos cómo el mercado realmente quiere seguir.